semana más complicada hemos tenido, ¿no? El día de hoy nunca me había dado tanto gusto salir a la calle en 40 grados, sentir tanto gozo. Tanto gusto porque este frío no se siente. Estuvimos en temperaturas que yo creo que nunca había estado yo tan frío. Pero no solamente el frío, en nuestra comunidad también la necesidad enorme de no tener electricidad. Algunas personas se quedaron sin agua, otras personas buscando alimentos. Qué desesperante es a veces no tener las cosas que todos damos por hecho, las cosas más básicas para sobrevivir. En medio de tanta necesidad, sin embargo, me anima, hermanos, muchas gracias. Todos los que estuvieron llamándose unos a otros o en Facebook, en nuestra iglesia, todo el mundo estuvo alcanzando unos a otros, tratando de conectarse y asegurarnos que todo el mundo estuviera bien cuidado. Algunas necesidades fueron suplidas a través de la iglesia, otras a través de personas individuales, pero esta ha sido una semana de mucha necesidad. Gracias a Dios por su provisión. Las cosas se están empezando a ver un poquito mejor, ya el clima está calentando y bueno, vamos a empezar a reconstruir, a ayudar. Todavía hay bastante por hacer, todavía hay personas que no tienen agua o no tienen electricidad. Continúe orando por esas familias. Y el día de hoy, como parte de nuestra iniciativa de generosidad, si hay alguien que tiene necesidad también en el centro de cuidado congregacional, podemos ayudar, estamos para servir. Queremos ser de bendición a nuestra comunidad. Usted no está solo. Nunca antes, a lo mejor se había dado cuenta uno de cuánto necesita uno comunidad como ahora, pero la comunidad es algo que todos necesitamos. Le voy a decir por qué. Cuando uno está solo, los problemas se sienten todavía más pesados. Todos tenemos problemas, pero cuando uno está solo todavía es más difícil salir adelante. Si usted tiene personas que le quieren, que le cuidan, que le animan, es más fácil salir adelante. No tiene usted por lo cual estar solo. El día de hoy vamos a terminar la serie de mensajes que hemos estado hablando acerca del corazón de nuestra misión. ¿Qué es lo que energiza? ¿Qué es lo que le da fuerza a nuestra comunidad de creyentes aquí en nuestra iglesia en DFPC? ¿Hacia dónde vamos como comunidad DFPC en español? Y hoy vamos a cerrar esta serie de mensajes. ¿Qué hay en nuestro corazón, en el latir de nuestro corazón que refleja el corazón de Dios? Así que para terminar, le voy a hacer una pregunta. Ya tenemos varias semanas hablando de cómo Dios es luz, de cómo Dios es amor. La pregunta de esta mañana es esta: ¿qué sucede cuando el amor y la luz de Dios se convierten en el corazón de nuestra misión? En otras palabras, podemos hablar de que Dios es amor y que Dios es luz por mucho tiempo y podemos dejarlo simplemente en palabras. Pero ¿qué sucede cuando esas palabras se convierten en vida? ¿Qué sucede cuando nosotros, como el cuerpo de Cristo, respondemos a Dios diciendo: Señor, yo me comprometo con un estilo de vida que porque tú eres luz, anda en la luz, que porque tú eres amor, ama a los hermanos en la fe y también al prójimo, aun aquellos que no son de la fe? Vamos a amarlos porque tú los amas, Señor. ¿Qué sucede cuando el amor y la luz de Dios efectivamente se convierten en el latir de nuestro corazón? Cuando nos damos cuenta que el propósito de nuestra vida va más allá que estar alimentados, calientitos, seguros personalmente. Cuando alguien más nos importa por primera vez, ¿qué sucede? Voy a contarle una historia. Y esa historia es del testimonio de una pareja de hermanos que han estado viniendo aquí a nuestra iglesia. Su iglesia ha estado cerrada por algunas semanas debido a COVID, no han podido abrirla, pero unos hermanos de aquí de la iglesia los invitaron y han estado viniendo y adorando con nosotros. Hace unas semanas ellos me hablaron y me dijeron que querían contarme su testimonio. Esa es la historia de Michael y de Josephine Vázquez. Michael y Josephine son personas comunes y corrientes, a lo mejor como usted y como yo, personas que usted ve en el súper, personas que ve en la escuela, personas que ve en la calle, pero que a lo mejor nosotros también algunas veces hemos visto y hemos pasado por alto o hemos ignorado. Son personas comunes. No son personas como en la televisión, ¿verdad? Como esos actores de Hollywood que son Photoshop para que se vean perfectos. Son personas como usted y como yo. Personas que trabajan, personas que viven día a día. Josephine y Michael vienen de un pasado bastante complicado y difícil. Estuvieron juntos por muchos años, pero en su pasado, viviendo juntos, ellos tenían un problema de adicción de drogas. Un problema de abuso de sustancias nocivas para su salud, y cada vez ellos sentían que se estaban hundiendo más y más en esa farmacodependencia. No había nadie que les ayudara, no había nadie que les importara, ellos estaban solos. Eventualmente ellos eran personas que no tenían un hogar, eran personas que vivían en la calle y trataban de sobrevivir día con día. Vivían en los bosques, vivían en la calle, vivían haciendo lo que ellos podían.
y nadie les importaba su vida. Un día lo que iba mal empeoró y un día ellos viviendo en el bosque, alguien tratando de robarlos, los golpeó. Y los dejaron tan mal que mire, es una imagen de cómo Josephine después de recibir cuidado médico acabó. Los golpearon tan gravemente que su vida era más bien una muerte en vida. Estaban a un punto de la muerte, a un punto de perder toda esperanza, porque ellos pensaban que su vida no le importaba absolutamente a nadie. No tenían dónde vivir, no tenían ayuda, estaban solos y adictos a las drogas. ¿Te has sentido alguna vez tú en tu vida que estás en un pozo tan hondo que pareciera que ya no puedes ir más abajo? Pues déjame decirte que siempre hay más abajo. Las cosas en este mundo caído y roto siempre pueden empeorar todavía más. Y hay personas que en el pozo de su desesperación pueden estar tan desesperadas que algunas veces pierden toda esperanza e incluso se quitan la vida o tratan de quitarse la vida. Michael y Josephine estaban a punto de tomar esa decisión, porque pensaban que su vida no le importaba a nadie. Cuando estaban a punto de tomar esa decisión, alguien vino a ellos y se acercó un día, estando ellos en la calle tirados. Los miró a los ojos y les dijo lo siguiente: Jesús te ama. Eso fue todo lo que les dijo esta persona y se fue. Jesús te ama. Ellos no se pudieron quitar de la mente la idea de que hubiera alguien que todavía les amara a pesar de vivir una vida tan destrozada y con tanto dolor. Y esa palabra que alguien les dijo, Jesús te ama, ese riesgo que alguien tomó de acercarse y simplemente mencionar el nombre de Jesús y la esperanza de su amor fue suficiente para despertar en ellos una búsqueda y un deseo de saber más acerca de Jesús. Fueron a una iglesia que les abrió las puertas, la iglesia los recibió. Y después de compartirles el evangelio de Cristo Jesús, se dieron cuenta que el amor de Cristo significaba que no solamente Cristo había venido a darles cosas, Cristo había venido a darles su vida. Cristo había muerto por sus pecados en la cruz, Cristo había sido sepultado, resucitó al tercer día, y porque Cristo pagó por sus pecados, Él tiene el poder de darles una vida nueva. Ellos entregaron su vida a Cristo Jesús. Después de entregar su vida al Señor Jesucristo, el liderazgo de su iglesia los bautizó. Y después de ser bautizados, ambos se casaron. Habían estado viviendo juntos muchos años, atrapados en las drogas y en la esclavitud del pecado. Y después de haber recibido a Jesús como Salvador e empezado una vida nueva, ahora Cristo les daba un nuevo comienzo como marido y mujer. ¿Sabes? Cristo siempre quiere algo mejor para ti que lo que este mundo te ofrece. El mundo puede decirte, nomás júntate, tú vive la vida, disfruta de las drogas, emborráchate, haz lo que te dé la gana. Pero no te dice el costo que tus decisiones van a tener. No te dice que vas a acabar con una vida destrozada, una vida de muerte y perdición. Eso lo descubres tú después, porque toda decisión tiene consecuencias. Cristo Jesús es honesto desde el principio y te dice lo que es mejor para ti, aunque a veces le rechacemos, aunque a veces le digamos no quiero vivir contigo y hagamos lo que nos dé la gana. Cristo nunca se rinde y nos busca y nos dice que Él nos ve como a un hijo, como a una hija, como un esposo a su esposa, como a alguien que es amado y a quien Dios quiere darle esperanza. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y una vida en abundancia. Jesús ve a la iglesia como una novia vestida para su boda, hermosa en toda manera. Josephine y Michael empiezan una vida nueva con Cristo. Y no solamente eso, descubren que cuando la luz y el amor de Dios se recibe realmente, Dios derrama con esa luz y con ese amor vida, una vida abundante que no solamente es para ellos, sino para compartir. Miren lo que me mandó Josephine, una de las fotos. Cuando nosotros recibimos la luz y el amor de Dios, nos convertimos en trofeos de la gracia de Dios, desplegando su vida a un mundo alrededor. Solamente Dios, el Dios de la Biblia, puede tomar pecadores rotos y lastimados y transformarlos. Antes estaban en la calle adictos a las drogas, ahora tienen un trabajo, cuidan de su familia, tienen donde vivir, tienen un empleo, tienen una familia y un matrimonio.
Pero no solamente tienen para ellos, pero ahora ellos tienen para dar a otros que tienen necesidad. ¿Y cómo es que dan? Ellos hacen estas bolsitas, esos pequeños paquetes. Y en esos paquetes ponen un par de calcetines, ponen uno de estos sobrecitos para calentar las manos, ponen un par de refrigerios, un jerky, unas fruit snacks y ponen un folleto. Y en el folleto dice: conoce a mi amigo, Cristo Jesús. Y le dicen a la gente lo que ellos recibieron ese día que cambió su vida: Jesús te ama. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos más que el nombre de Jesús. Un día toda rodilla se postrará, toda lengua confesará que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Pero ¿qué estás esperando? ¿Estás esperando a que el reino venga para confesarle? ¿O será que ese día ya ha llegado para todos nosotros y ese día es hoy? El día de las buenas nuevas ya ha empezado, el reino ya ha sido inaugurado, el rey ya vino, el rey ya nos dijo que hay salvación y tiene que empezar. No hay nadie tan pequeño y no hay un acto de gracia tan pequeño que Dios no pueda usar para cambiar la vida de alguien en necesidad. Tú y yo, la mayoría de nosotros, tenemos mucho más de lo que Michael y Josephine han tenido. Y ellos están haciendo su parte para alcanzar el reino de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Como iglesia, hermanos, Dios nos está llamando no solamente a que hablemos del amor de Dios, no solamente a que hablemos de la luz de Dios, sino que la vivamos. Y la vivimos de la mejor manera cuando compartimos y cuando nos damos los unos a los otros en amor y servimos a una comunidad que sin Cristo se está muriendo y está perdida. Solamente Dios puede cambiar personas de muerte a vida. Y eso es lo que sucede cuando el amor de Dios y cuando la luz de Dios se convierte en el latir de nuestra misión. ¿Cómo vamos a convertirnos en una comunidad que no solamente hable de la luz y el amor de Dios, sino comparta la vida de Dios? 1 Juan capítulo 5, que es el cierre de 1 Juan, de lo que hemos estado hablando, nos va a decir que cuando la luz y el amor de Dios se convierten en el corazón de nuestra misión, Dios usa a la iglesia para convertir pecadores perdidos en trofeos de su gracia, que viven de 3 maneras específicas, trofeos de su gracia. ¿Alguna vez a usted le ha dicho a alguien que es un trofeo? No porque está muy feo, ¿verdad? No trofeo. Trofeo es lo que despliega uno cuando uno gana un concurso. Hace poco encontré esta camiseta que yo pienso que mi esposa tiene que darme. ¿Qué cree usted? Esposo trofeo. Porque está muy feo, ¿verdad? No. Esposo trofeo. ¿Le ha dado a su esposa una de estas? A mí nunca me ha dado mi esposa una. Y le voy a decir por qué. Porque todavía me falta tanto para ser un esposo modelo, ¿verdad? Me falta tanto. Tengo tanto en qué crecer. Tengo tanto que hacer todavía no estoy listo. ¿Cómo es posible que diga que Dios quiere ponernos como ejemplo de nadie si nos falta tanto? La iglesia es tan imperfecta. Todavía aquí en la iglesia tenemos gente que es chismosa. ¿No me cree? Comparta una peticioncita de oración, ¿verdad? Una petición de oración, va a ver quién sabe. Hay gente que es chismosa, hay gente que lucha con un montón de pecados, ¿o no? No somos perfectos. Pero somos, sin embargo, como Juan nos va a decir un momento, trofeos de su gracia. ¿Qué significa? Que cuando Dios nos da su vida, la vida que Dios pone en nuestras vidas no es porque seamos muy buenos o mejores que otros. Es de hecho porque somos los peores. Y a pesar de que somos los peores, Dios aún así nos ama. Su gracia significa que no es lo que nos merecemos, pero que aún así Dios nos lo da. Dios no siempre nos da lo que queremos, pero siempre nos da lo que necesitamos. Y necesitábamos ser rescatados. Cuando Cristo vino a nuestras vidas, Cristo vino a encontrarnos en el punto más bajo de nuestro caminar. Y de ahí nos empieza a levantar y de ahí nos da una nueva vida y nos despliega para que el mundo sepa que si Dios puede salvarnos a nosotros, puede salvar a cualquier persona que venga a Él en fe. Eso significa ser un trofeo de su gracia. No que seamos muy buenos, que Él es muy bueno. Entonces, ¿cómo es que estos trofeos de gracia viven? 1 Juan capítulo 5, si tiene su Biblia, nos va a decir 3 cosas específicas en cómo debemos vivir. La primera de ellas es esta: estos trofeos de la gracia de Dios, estas personas que eran pecadores perdidos, que han sido encontrados, viven la vida de Dios en la libertad victoriosa del Evangelio, no de las obligaciones de la religión. En otras palabras, la vida cristiana no es por obligación, es por relación con Dios. Vamos a ver qué es lo que Juan dice. 1 Juan capítulo 5, versículo del 1 al 5. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo
es nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Cuando tú y yo recibimos el amor de Dios, nos rendimos a Dios como la luz de nuestra vida, quien dirige nuestra vida, Dios nos adopta como sus hijos y nos da un nuevo comienzo. Pero en ese nuevo comienzo hay un estilo de vida que tú y yo debemos vivir, y eso es de lo que los otros capítulos se tratan. Hablamos en el capítulo 1, Dios es luz, en Él no hay tinieblas, tenemos que andar en la luz. Si hay pecado, tenemos que confesarlo. Si practicamos ciertos pecados, tenemos que romper esos ciclos para aprender a vivir para bendición. Dios nos guía por medio de su palabra, y esos son sus mandamientos. Pero no solamente eso, nos da una familia nueva para que juntos podamos ayudarnos. En amor tenemos que, como familia de Dios, ayudarnos a crecer unos a otros. Juan está diciendo en estos versículos que este nuevo estilo de vida, que este nuevo ritmo de vida tiene un fuego en el corazón que le lleva a obedecer y a vivir, que es muy diferente a como vivíamos nuestra vida sin ser parte de la familia de Dios antes. Antes tú vivías tu vida por temor. Antes tú vivías tu vida en religión porque no te querías ir al infierno, porque no querías ser castigado. No, pórtate bien, si no te va a castigar Dios. Dios te va a castigar. Vivía la vida por temor. Cristo ya recibió tu castigo y mi castigo por los pecados. Cristo lo clavó en la cruz, lo sepultó en el sepulcro, y en el tercer día resucitó para darnos una vida que no es definida por el temor o por los pecados, es definida por el amor y la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que Cristo hizo? Cristo nos liberó de la esclavitud del pecado, y por primera vez en nuestra vida nos dio una opción. ¿Cuál es la opción? La opción es: vive obedeciendo a Dios para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, dice el Antiguo Testamento. Vive obedeciendo a Dios para que te vaya bien. O vuelve a la manera en que vivías, rebelde a Dios en pecado, y vive las consecuencias. Antes tú y yo no teníamos una opción. Antes lo único que podíamos hacer era pecar. Yo me acuerdo cuando tenía poco tiempo de haber aceptado a Cristo, estaba aprendiendo cómo vivir para Él. Estaba aprendiendo a discernir entre el bien y el mal. Lo que antes hacía y era tan normal, ahora Dios no lo quería, y empezaba a vivir de una manera un poquito diferente. Había un cambio en mi vida. ¿Sabes qué fue lo que la gente empezó a decirme? Si este cuate es bien aburrido ahora. ¿Sabes por qué? Porque su religión no lo deja. Su religión no lo deja que pues la pachanga, ¿verdad? No lo deja entrarle, no lo deja desvelarse, no lo deja andar en drogas, no lo deja andar con mujeres, no lo deja su religión. Déjame decirte una cosa. Mi religión yo la dejé hace muchos años por algo mucho mejor: una relación personal con Cristo Jesús. Antes mi religión y mi pecado y lo que yo podía hacer me esclavizaba a vivir un estilo de vida de apariencias, donde realmente yo era hipócrita. De afuera me veía muy bien y mi vida privada era un desastre, ¿verdad? Pero nadie lo veía debajo del agua. Antes era una persona de dos caras. Cristo Jesús, cuando vino, me dijo las cosas como son desde un principio. Me dijo: eres un pecador perdido, no tienes esperanza. Pero me dijo que había perdón por lo que había hecho por mí. Yo le di mi vida a Jesús y Él me perdonó y me dio un nuevo comienzo. Esa ya no es religión. La palabra religión viene del latín religare, que significa volver a unir. Independientemente de cualquiera que la religión sea, la religión es una serie de ceremonias o buenas obras que tú tienes que hacer para ganarte el favor de Dios. Eso es del diablo. Tú y yo no podemos ganarnos el favor de Dios porque estamos perdidos en nuestros pecados. Entonces, ¿cómo es? La Biblia dice que la salvación es por gracia, es un regalo que tú y yo no podemos ganar. Te voy a decir por qué. Porque si tú pudieras ganarte la salvación, entonces, ¿para qué murió Jesús? Sería en vano. Dice en Gálatas: Cristo Jesús murió porque tú y yo no podíamos ser salvos. Y una vez muerto, sepultado y resucitado, Cristo ya pagó por tus pecados. Ahora te da una vida nueva, una vida indestructible que la Biblia llama la vida eterna. Y eso es precisamente lo que Juan dice aquí. Dice de nuevo: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Qué significa creer que Jesús es el Cristo? Significa reconocer que Jesús es el Rey. Jesús significa Dios salva. Jesús es el Dios que ha venido a salvarnos para reinar en nuestra vida. Eso significa Cristo, el Rey, el Mesías. Cristo es el Rey que ha venido a traer su reino a través de su muerte y resurrección, su salvación.
Cuando tú crees en el mensaje de la muerte de Cristo y su resurrección, tú eres adoptado como parte de la familia de Dios y Dios vierte en tu corazón su vida. Todo esto para llegar a este punto. Ahora tú ya eres un miembro de la familia de Dios y ya no vives porque Dios te va a castigar. Ya vives por gratitud y por amor. Por eso dice ahí Juan, sus mandamientos no son gravosos. Si tú eres una persona que cuando escucha cosas como, oye, ya leíste tu Biblia hoy, dices, tengo que hacer el debo. ¿Cuál es el debo? El devocional, debo. Si piensas que leer tu Biblia es una carga, si piensas que ir a la iglesia, otra vez, esos cantos, yo los detesto. A mí esa música no me gusta. Que adivina qué, no te estamos cantando a ti, le estamos cantando a Dios. Esos cantos no son para ti, esos cantos son para Dios. Si no te gusta la adoración y la vida en comunidad, no te va a gustar el cielo. Y si no te gusta la adoración, a lo mejor es porque tú hasta este punto posiblemente no vas a estar allí. Tú tienes que nacer de nuevo para poder resonar con el latido del corazón de Dios y la vida de Dios. Y si no has nacido de nuevo, por eso la gente tiene que obligarte a oír cosas de Dios. Porque cuando haces las cosas para Dios por obligación, no has recibido el amor de Dios en tu corazón. Juan nos dice en este pasaje, sus mandamientos no son gravosos. Amarle a Él, amarnos unos a otros, son un reflejo de lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Entonces, Dios no quiere que vivas tu vida por obligación, sino por gratitud, por lo que Él ha hecho por ti. Si no lo haces como un acto de adoración por gratitud, estás perdiendo tu tiempo. Hay mejores cosas que podíamos hacer, ¿no? Pero cuando tú conoces a Jesús y lo que Él pagó por ti, cuando tú conoces de dónde te sacó Jesús, tú recuerdas lo que se siente ser rescatado y amado cuando nadie te amaba a ti. Y eso es lo que nos energiza y nos trae a cantarle y nos trae a servir y nos trae a vivir como una familia, aunque a veces, la verdad, para serte honesto, aunque a veces nos caigamos gordos unos a otros. ¿No es cierto? Pero ¿por qué perdonamos? Porque Él nos perdona. ¿Por qué pedimos perdón? Porque no somos perfectos, pero Él nos está perfeccionando. Como iglesia no lo hacemos por obligación, lo hacemos por gratitud. Una cosa más. Como trofeos de su gracia, estas personas rescatadas viven también la vida de Dios como testigos valientes, intercediendo por los perdidos a su alrededor. No solamente vives por gratitud, vives como un intercesor valiente. Mira el versículo 5 de nuevo. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, porque el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ese es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Antes de hablar un poquito de esos versículos, déjame llamar tu atención un par de cosas importantes. El versículo 7. Tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son unos. Lo más probable es que este versículo no estaba en los manuscritos, los mejores manuscritos cercanos a los originales que tenemos. Es un versículo que refleja la teología del Nuevo Testamento, pero parece que alguien lo copió de un margen, un manuscrito, y por eso yo estoy leyendo en esta mañana la versión Reina Valera 1960. Si tiene una versión como Nueva Versión Internacional, alguna otra versión, es posible que este versículo no esté ahí porque es un versículo de copistas tardíos, no de los testigos más cercanos que tenemos. Pero el punto es este: aunque este versículo es más probable que no era parte de los originales, la enseñanza de la Trinidad del Nuevo Testamento está por todos lados. Entonces no cambie nada el contenido de su Biblia en general. Pero el punto de este pasaje es lo siguiente: si usted nota, en estos versículos se repite una palabra varias veces: el testimonio, el testimonio, el testimonio. ¿De qué está hablando Juan? Cuando tú vives tu vida en la seguridad de que ya eres salvo porque eres adoptado en la familia de Dios, cuando tú ya tienes la seguridad de la vida eterna por lo que Cristo hizo por ti, Dios no te bendice solo para que tú te llenes y lo tengas todo. Dios te bendice para que tú seas testigo de lo que Dios está haciendo por ti.
Te dije de esto, ¿verdad? Te dije lo que los hermanos hacen para compartir. ¿Qué hacen? No te he contado entonces, ¿verdad? Chistoso. Me estaba acordando de lo que compartí con el servicio de las 10 de la mañana, pero no te he dicho. Ok. ¿Qué hace Josephine y Michael Vázquez? Cristo los ha amado y los ha rescatado. Ellos ponen en bolsitas calcetines, un par de botanas, un folleto evangelístico y van y lo reparten a las personas que no tienen casa y les dicen: Jesús te ama. Sí te dije, ¿cómo no? Ok, ya se me están mezclando los dos servicios, pero sí te conté. Ok, el punto es este. Lo que ellos han recibido no se lo quedan para sí mismos, lo comparten con alguien más. Hermanos, ese es tu testimonio. Tu testimonio es la historia de cómo Dios te cambió la vida, y porque Dios te cambió la vida a ti, le puede cambiar la vida a otros. ¿Qué es lo que Juan está diciendo en estos versículos? Juan vivía en un mundo, el siglo I, donde la gente estaba empezando a escuchar de Jesús, pero había todo tipo de historias acerca de quién era este Jesús. Estos versículos donde Juan dice el testimonio de Dios, del Espíritu, el agua y la sangre, ¿de qué está hablando Juan? Bueno, son pasajes difíciles de interpretar porque no tenemos el contexto inmediato de donde ellos estaban viviendo, pero que a la luz de su contexto tiene mucho sentido. Déjame decirte qué estaba pasando. Había un grupo de personas que se llamaban a sí mismos cristianos y hablaban de Jesús, pero era un movimiento que después se convirtió en gnosticismo. Era una doctrina que hablaba del nombre de Jesús, pero decía completamente otro mensaje. ¿Qué decían ellos? Estas personas de las que Juan habla decían: Jesús era un ser humano común y corriente que en su bautismo el Espíritu de Dios, cuando vino sobre él, lo adoptó como el Cristo, como un ungido especial de Dios, como un ser semidivino. En su ministerio, por eso Jesús podía hacer milagros, porque era un ser semidivino teniendo la presencia de Dios. Pero cuando Jesús murió en la cruz, el Espíritu de Dios se fue de él, y lo que murió en la cruz fue un hombre común y corriente. Ya no tiene nada que ver. Después de su resurrección lo volvió a adoptar Dios, y eso fue todo. Jesús es simplemente un hombre con buenas enseñanzas morales. ¿Sabes qué es lo que dice Juan? Esa es una gran mentira. Juan por eso empieza su carta en el versículo 1 diciendo: lo que era desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado con nuestras manos tocante al verbo de vida. La vida fue manifestada, la hemos visto, testificamos, os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Te acuerdas Juan capítulo 1? En el principio el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Cuando tú vives en un mundo caído y roto, no solamente vas a enfrentar necesidad de personas que no tienen que comer o dónde vivir, vas a enfrentar necesidad de personas que escuchan todo tipo de mensaje religioso que los distrae de quién es el verdadero Cristo Jesús. Las sectas y todo movimiento que no predique el evangelio quiere mantener a la gente atrapada en religión, y lo único que puede liberarles es el evangelio de Cristo Jesús. Lo que Dios quiere que tú y yo hagamos es que nos unamos al Espíritu de Dios, diciéndole al mundo lo que significa el evangelio y quién es realmente Cristo Jesús. Hay una lucha en la que Dios quiere que nosotros entremos al campo de batalla, porque si nosotros no hablamos la verdad de Dios, la pregunta es esta: ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Si la iglesia agarra el evangelio y lo mete debajo de un bote, ¿quién va a contar la historia del verdadero Cristo? Tú y yo no podemos ser indiferentes a las herejías del mundo o las enseñanzas de la religión que no apuntan al regalo de salvación de Cristo. Tenemos que hablar el evangelio. Y es lo que Juan está diciendo ahí. Pero ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos de la seguridad de saber una cosa: tenemos la vida eterna. ¿Por qué? Porque Jesús ya venció. Solamente aquellos que tienen la seguridad de salvación pueden compartir la salvación con otras personas, porque saben en qué consiste el regalo de Dios. Lo cual me lleva a preguntarte lo siguiente: ¿eres un testigo del evangelio o te lo estás quedando solamente para ti mismo? Porque tú eres la evidencia de que Dios todavía puede cambiar vidas, pero si no contamos, hermanos, entonces nada más estamos calentando bancas. En un día frío calentar bancas es bueno porque nos ayuda a ser calientitos, ¿verdad? Pero en un día común y corriente tenemos que sacar el mensaje, hermanos. No es suficiente calentar la banca. Tenemos que ser personas que interceden unos por otros, por los del mundo primero, contándoles el evangelio, pero no solamente esto, también por la congregación. Mira lo que dice en el versículo 13. Bueno, el versículo 11 dice: este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Cuando tú acabas de entregarle tu vida a Cristo, el enemigo va a hacer lo posible por distraerte y por plantar dudas en tu corazón. Yo recuerdo, acababa de aceptar a Cristo, tenía 14 años. Esos primeros 6 meses de haberle dado mi vida al Señor, todo tipo de dudas. Satanás te susurra al oído, ¿verdad? ¿Cómo es posible? A lo mejor pierdes tu salvación. No, Dios no te perdona. Si eres tan malo, ¿cómo crees que Dios te va a aceptar? Ya le pediste perdón y vuelves a hacer lo mismo vez tras vez tras vez. Aléjate. El enemigo va a tratar de distraerte y vas a empezar a dudar cosas como: ¿será cierto que realmente puedo ser salvo? ¿Hará Dios? ¿Será cierto esto? Todo tipo de dudas. Yo estaba en esta lucha de dudas y un día, ya estaba a punto de tirar la toalla, y un día ¿alguien ha leído el Pan Diario, nuestro Pan Diario, el pequeño devocional? ¿Sabe qué es ese? Es un pequeño librito de devocionales, nuestro Pan Diario. Bueno, compré ese devocional y estaba leyendo el devocional de ese día, y había una hoja extra porque era el final del mes. Y estaba solo en mi cuarto, estaba triste y diciendo: Señor, si eres real tienes que mostrarme de alguna vez. Y la historia comenzaba de esta manera, decía: había un joven sentado en un servicio de oración y él estaba en agonía porque no sabía si era salvo o no, tenía tantas dudas. Y el predicador empezó a compartir este versículo, 1 de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que sepáis. Siguió la historia y Dios empezó a hablarme a mí porque esa era mi historia. Y al final el escritor dice: por cierto, yo el que escribe esto era aquel joven que estaba ese día. Justamente lo que yo necesitaba, Dios me lo dijo. Desde entonces, hermanos, nunca más he dudado lo que Él claramente dice en su palabra. ¿Has puesto tú tu fe en Jesús? Entonces tú tienes que vivir de la seguridad de que Él te ha salvado. Y entonces que ahora intercede por otros que están en la lucha y dudando, o que están en pecado. Mira cómo dice ahí. Este es el versículo 14. Esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Eso es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado de Dios le guarda y el maligno no le toca. Juan, otro pasaje difícil de interpretar. ¿De qué está hablando? Unas personas dicen: bueno, es que hay 2 tipos de pecado, ¿verdad? Juan dice: todo es pecado, pero hay diferentes tipos de pecado. Unos son los pecados mortales y otros son los pecados veniales. ¿Has oído de ello? Bueno, algunas personas piensan eso. Yo no creo que es de lo que Juan está hablando aquí. ¿De qué creo que está Juan hablando? Si miras el contexto, Juan está hablando acerca de la oración en la familia de Dios y de la intercesión. Juan dice: cuando tú ves a una persona cometer un pecado no de muerte, ora y Dios le va a dar vida, Dios le va a ayudar, Dios va a responder tu petición. Juan está dando instrucción de cómo como familia de creyentes tenemos que interceder unos por otros, aun cuando hay personas que no están caminando de la mejor manera que pudieran caminar. Cuando tú intercedes por la familia de Dios, Dios va a responder. Ten la seguridad, Dios oye tu oración. Pero puede ser que haya algunos cuyas vidas espirituales realmente no estén donde Dios quiere que estén, realmente estén muertos. La única otra vez donde aparece esta palabra de muerte es cuando Juan habla en el capítulo 2, aquellos que odian a su hermano, los homicidas espirituales, ellos no tienen vida eterna viviendo en ellos. Cuando alguien odia a la familia de Dios, eso no es un creyente. ¿Qué es el pecado que lleva a la muerte? En mi opinión, el pecado que lleva a la muerte es la condición espiritual de aquellos que no han nacido en la familia de Dios. Y lo que Juan está diciendo, en mi opinión, es esto: cuando tú ves a una persona que se comporta y que vive su vida como si Dios no existiera, tú puedes pedir por esa persona, pero no hay garantía de que las peticiones que estás haciendo Dios te las va a conceder de la manera en que lo harías por un creyente. ¿Por qué razón? Porque la salvación es entre ellos y Dios, no entre tú y ellos. Ellos tienen que arrepentirse de sus pecados. Tú puedes interceder y orar por ellos, pero eso no tiene un 100% de garantía de que se van a convertir. ¿Has orado por un familiar para convertirse muchas veces y no se convierten? Dios no te ha garantizado que porque tú oras se van a convertir. Cuando las cosas no sucedan, confía en que Dios lo va a hacer. Es lo que Juan está diciendo aquí. De ahí en más, en la familia de Dios, ora para que la gente viva conforme a su voluntad. Dios te va a responder, no hay vuelta de hoja.
pero la salvación tiene que ser recibida de manera personal e individual. A final de cuentas, tú vives por amor. Tú vives para interceder por los no creyentes y por los creyentes. Y finalmente, como estamos en una lucha, vive la vida de Dios fiel al evangelio del mundo en un mundo idólatra. Mira lo que dice para concluir, versículo 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. En esos versículos la carta termina diciendo: sabemos. ¿Qué sabemos? Que hay una lucha donde el enemigo tiene el mundo en sus manos, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, Cristo, y nos ha dado entendimiento, nos ha rescatado para conocer al Dios verdadero. Él es la vida eterna. Tú y yo vamos a tener que decidir en este caminar si nuestros valores, si el latir de nuestro corazón son como Dios, un Dios que es luz, un Dios que es amor, un Dios que da vida, o son como este mundo, egoísta, solamente buscando nuestro propio beneficio. ¿Cuál vas a ser tú? Juan le dice a la iglesia: hijitos, guardaos de los ídolos. Solamente hay uno que nos da vida, y ese es Jesús. En conclusión, Jesús dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, la tengan en abundancia. ¿Cuál de los dos quieres tú? Esta mañana te voy a invitar a responder al Señor, y vamos a responder a través de la celebración de la Cena del Señor. En la Cena del Señor recordamos lo que Cristo hizo por nosotros y decimos: Señor, por gratitud a ti, yo me entrego a ti. Yo, todo lo que me mandas no lo puedo hacer solo, pero lo que tú mandas, tú lo provees. Por el evangelio, por tu sacrificio, Cristo, yo puedo vivir para ti. Los cristianos le han llamado a esta celebración la Cena del Señor o la Eucaristía. Eucaristía significa el banquete de acción de gracias. Cuando tú reconoces lo que Cristo hizo por ti, tú das gracias, y es la gratitud que te motiva a vivir para Él. Oremos. Ahí en tu lugar, al prepararte para la Cena del Señor, esta cena es para todos aquellos que ya han puesto su fe en Jesús como su Salvador. Si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús, pero hoy por eso a lo mejor Dios te trajo, si quieres recibir el regalo de la vida eterna, ahí en tu lugar, tú dile: Señor Jesucristo, yo reconozco que soy pecador. Reconozco que no puedo salvarme a mí mismo. Tu palabra dice que merezco la muerte, pues la paga del pecado es muerte. Pero yo reconozco que tú me amas, que moriste por mí, que resucitaste al tercer día y que estás vivo. Perdóname. Yo te recibo como mi Salvador hoy. Te entrego mi vida, Señor. Sé mi Señor y mi Salvador. Si tú le diste hoy tu vida a Jesús, o si tú ya le habías entregado antes tu vida a Jesús, esta mesa es para ti. Si tú ya eres un seguidor de Cristo, pero hay algún pecado interponiéndose entre Dios y tú, yo te voy a invitar esta mañana a que confieses tus pecados. La Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos cuando confesamos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confiesa cualquier cosa que te separe de Él. Dile: Señor Jesús, yo sé que tú eres luz, tú eres amor, tú eres vida. Y a veces, Señor, mis decisiones me separan de ti, porque sigo cosas en la oscuridad, de muerte, de odio. Perdóname, Señor, ayúdame a vivir para ti. Ayúdame a llevar tu mensaje a otros para que conozcan qué bueno eres tú, Señor. Al participar de este pan y de esta copa, yo te entrego mi vida, Señor, un día a la vez, hasta que tú regreses. En la última cena, en el día en que el Señor fue entregado, el Señor Jesús, después de haber dado gracias, tomó el pan. Después de haber dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad, comed, todos de él. Ese es mi cuerpo que por vosotros es dado.
Tomando la copa también les dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre para el perdón de los pecados. Beban de ella todos. Cada vez que tú comes de este pan y bebes de esta copa, anuncias la muerte del Señor hasta que Él venga. Yo te invito a participar de esta celebración porque nos recuerda lo que Jesús hizo por nosotros. Ahí enfrente de ti tienes estas copitas. La parte de arriba, si la abres, tiene el pan, símbolo del cuerpo de Cristo. Y la parte de abajo tiene el jugo, símbolo de su sangre derramada por ti en la cruz. Este no es un cuento, tan cierto como este pan y esta bebida es lo que Cristo hizo por nosotros al salvarnos en esa cruz. Vamos a participar juntos del pan y de la copa. Oremos. Señor, no merecemos la salvación, no merecemos ser parte de tu familia, no merecemos este mensaje tan grande que nos has dado. Como en ti hay vida, Señor. Has puesto este tesoro en vasos de barro para que la gloria sea tuya, no nuestra, Señor. Y te glorificamos, Señor. Te damos gracias porque solo la vida que has vertido en nosotros lo pudiste hacer, Padre, por tu Hijo Jesús. Señor, ahora queremos vivir para ti. Señor, llénanos del poder de tu Espíritu para vivir vidas que están verticalmente alineadas contigo, horizontalmente comprometidos unos con otros como tu pueblo, y Señor, enviados en misión a alcanzar a este mundo, Señor, alcanzando y compartiendo la vida de Cristo con todo el que tenga necesidad. Señor, úsanos para hacer esa iglesia. Señor, hoy es el día de responder. Si vamos a hacer esa iglesia, lo vamos a hacer solamente por ti. Señor, gracias. Te adoramos hoy. En el nombre de Jesús. Amén.